Desde el fin de la Guerra Fría, la cantidad de ojivas en el mundo se ha ido reduciendo. Sin embargo, nuevos actores han surgido en estos años, y viejos conocidos, como Estados Unidos, Rusia y ahora China, que parecen encaminarse a una nueva carrera armamentística. Las armas nucleares se utilizaron solo 2 veces en la historia. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba, apodada Little Boy, fue arrojada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima por un bombardero estadounidense. 3 días después, la segunda, Fat Man, cayó sobre Nagasaki. En las explosiones resultantes, las más terribles que el mundo había conocido hasta el momento, y en las semanas y meses posteriores, debido a la contaminación radiactiva, murieron entre 120.000 y 220.000 personas en ambas ciudades, según diversas estimaciones. Este hecho ocurrió hace 75 años y afortunadamente nunca se repitió. Pero la liberación del átomo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial dio inicio a una carrera armamentística a nivel global que definiría las relaciones de poder entre las grandes potencias en las décadas siguientes, poniendo al mundo constantemente al borde de la destrucción. Y aunque en la actualidad la cantidad de armamento se ha ido reduciendo considerablemente, por primera vez en décadas, la situación del control de armas se ha deteriorado por las crecientes tensiones entre Washington y Moscú, la aparición de nuevos estados nucleares y el ascenso de China. La importancia de las armas nucleares en la doctrina de seguridad sigue igual, y a diferencia de lo que se creía, su valor en los sistemas de defensa se está incrementando. Todos los países poseedores de armas nucleares están modernizando e incorporando nuevas ojivas, sobre todo las de pequeña potencia. Tras el logro científico de Estados Unidos en 1945, la Unión Soviética fue el segundo país en dominar la tecnología nuclear, en 1949. El Reino Unido, 1952, Francia, 1960 y China, 1964, siguieron poco después, terminando de conformar el selecto club de 5 países que poseen legalmente armas nucleares, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear, firmado en 1968. Pero la proliferación no terminó allí. India sorprendió al mundo con su primer ensayo en 1974, desafiando al tratado, y Pakistán, su eterno rival regional, lo logró en 1998. Aunque no hay confirmación oficial, la mayoría de los países y organismos de control de armas asumen que Israel dominó la tecnología en la década de 1960, mientras que Corea del Norte condujo su primera explosión en 2006. Estos 9 países son las potencias nucleares de la actualidad. Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán tuvieron armas nucleares en sus territorios cuando eran parte de la Unión Soviética, y las entregaron tras la disolución del país en 1991. Sudáfrica dominó la tecnología pero decidió rechazar la posesión de armas. Por otro lado, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía albergan armas nucleares de otras potencias dentro de sus fronteras, en el marco de la OTAN. Otros, como Irán e Irak, han buscado el desarrollo de armas nucleares en el pasado o siguen haciéndolo ahora. Y un gran número de países, entre ellos Canadá, Argentina, Brasil y Japón, han dominado la fisión nuclear para la producción de energía y otros usos pacíficos, rehusándose a buscar activamente la construcción de armas. Arsenal menguantes, amenazas latentes. El número de armas nucleares desplegadas, es decir, listas para ser usadas y almacenadas en el mundo, llegó a su pico durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaron un equilibrio estratégico a través de la acumulación de ojivas y la certeza de que ninguno de los dos sobreviviría a un conflicto contra el otro. Los países siguen dependiendo de una estrategia de disuasión nuclear que tiene más de 60 años y fue creada para un mundo distinto. Se calcula que en la década de 1980, antes de la caída de la Unión Soviética, había un total de entre 54.000 y 61.000 bombas y misiles nucleares en todo el planeta, incluyendo unas 25.000 por cada superpotencia, suficiente para destruir el mundo varias veces. Desde entonces, Estados Unidos y Rusia lideraron los esfuerzos para la reducción progresiva de sus arsenales, y en la actualidad se estima que el número de ojivas se ha reducido a unas 13.000, incluyendo aproximadamente 6.000 en poder de cada potencia. Estos acuerdos se alcanzaron mediante negociaciones bilaterales y multilaterales, a través de una serie de tratados destinados a reducir tensiones y a hacer concesiones, con la certeza de que ninguna de las partes intentaría romper el equilibrio. Algunos de estos acuerdos, como el NPT y el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, se firmaron durante la Guerra Fría. Pero tras la caída del Imperio Soviético, los avances en esta dirección se aceleraron.
Rusia y Estados Unidos firmaron en la década de 1990 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas para achicar sus arsenales. En 2010 firmaron el START Free o New START, todavía vigente. Y en 1996, gran parte del mundo firmó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, CTBT por sus siglas en inglés, que a pesar de no haber entrado en vigor, ha servido para generar compromiso en las partes para su cumplimiento. Hoy, 75 años después de su primer y único uso, la posibilidad del empleo de armas nucleares en un conflicto parece muy remota. Tal destrucción no beneficia realmente a nadie, como se ha acabado por comprender, aunque la amenaza de desatarla parece seguir generando beneficios geopolíticos en términos de seguridad y disuasión. Pero aunque el número de ojivas se haya reducido, la utilización de armas parezca remota y las potencias mantengan intenciones de seguir reduciendo arsenales, esto no quiere decir que el mundo haya superado la amenaza nuclear, o que las armas nucleares no siguen siendo factores determinantes de poder. Estados Unidos y Rusia tienen aproximadamente 1.500 armas desplegadas y otras 4.500 en almacenes cada uno. Cifras más modestas que durante la Guerra Fría, pero aún así suficientes para destruir el mundo varias veces. Además, en la actualidad, no es tan importante el número de ojivas sino su poder de detonación, su capacidad de supervivencia a un primer ataque y la tecnología de los medios de lanzamiento. Menos, pero variado, es más. Al respecto, hay 4 países que cuentan actualmente con la denominada triada nuclear, la capacidad de lanzar armas nucleares por aire, bombas o misiles desde aviones, tierra, silos o lanzadores móviles de misiles balísticos y mar, submarinos. Estados Unidos, Rusia, China e India. Si sumamos la reciente salida de Estados Unidos del INF, las manifestaciones de Washington sobre la reanudación de pruebas nucleares, contradiciendo al CTBT, las dudas en torno a la renovación del New START, que tendrá lugar en 2021, y el desmoronamiento del acuerdo nuclear con Irán, la amenaza de una posible nueva carrera de armas está latente. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, espero que les haya gustado. Se vienen muchos videos la semana que viene seguramente, así que si se suscriben me ayudarían mucho para seguir viendo más. Y nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.